Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar trabajando el tema de la reconstrucción, que es lo que ocurre en Estados Unidos después de la guerra civil. Ustedes estuvieron trabajando el tema de la guerra civil mediante presentaciones escritas y presentaciones orales, los diversos acontecimientos, batallas que ocurrieron durante la guerra civil. Ahora yo les voy a estar hablando un poco mediante una línea de tiempo que conseguí en internet, que también entonces se las voy a enviar para que les sirva de referencia sobre los distintos acontecimientos que ocurrieron en Estados Unidos luego de la Guerra Civil. Y ese periodo de tiempo se conoce como lo que es la reconstrucción. Comenzamos. La reconstrucción tiene por fecha desde el 1865 al 1877. Nuevamente, es el periodo dentro de la historia de Estados Unidos que ocurre una vez termina el conflicto de la guerra civil. Es como quedó Estados Unidos después de la guerra civil, que los del norte habían ganado, o sea, los de la Unión, y estaban buscando unificar nuevamente el territorio estadounidense. Comenzamos con el 1863 al 1865. Recordemos que Abraham Lincoln era el presidente de Estados Unidos para ese momento y él tenía unos planes para esa reconstrucción de lo que son los Estados Unidos. Durante la guerra civil, y una de las estrategias que Lincoln utilizó para poder ganar la guerra fue la proclamación de emancipación, que la proclamación de emancipación no era otra cosa que una ley que le daba la libertad a los esclavos, pero en los estados confederados. Esto es con el propósito de que los esclavos se unieran al ejército de la Unión para luchar contra los confederados, porque obviamente si participaban en la guerra y la Unión ganaba, pues esos esclavos del sur obtendrían la libertad. Luego de eso, él trabaja lo que es la enmienda 13, que con esta enmienda, él lo que pretendía era darle la libertad a los esclavos. Esta enmienda se logra ver culminada o ya aplicada para el 1865, pero ya para esa fecha, pues Abraham Lincoln lo habían asesinado y él no pudo ver el cumplimiento de esa enmienda. En el segundo puntito, en esta parte, vemos una foto de Abraham Lincoln, quien era presidente de la Unión, y Frederick Douglass, que fue uno de los líderes de los esclavos y que abogó por la liberación de los esclavos. En el otro de los puntitos, que te dice abril 14 de 1965, pues ahí es que explica que para esa fecha, una vez terminada la guerra como tal, pero también el proceso de filmación de los tratados, etcétera, Lincoln y su esposa fueron al Teatro Ford para ver una obra. Y ahí en el teatro, un confederado blanco, John Wilkes Booth, asesina a Lincoln por la espalda. Pero en la imagen que él sube hasta donde está sentado Lincoln y le dispara por la espalda. Por eso es que le dije que aunque él propuso la enmienda 13, él no la ve completada porque lo asesinan antes de. Y obviamente el confederado John Wilkes Booth, que lo asesina es porque estaba en contra de lo que Lincoln pretendía para lo que es Estados Unidos. Luego, en abril 15 de 1965, al día siguiente del asesinato de Lincoln, pues Andrew Jackson pasa a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y él y Lincoln estaban bastante iguales en términos de los planes que tenían para la reconstrucción de Estados Unidos. Incluso él como que continúa con algunas de las medidas que para esta reconstrucción, que por ejemplo una de las medidas era que le iban a perdonar como que las culpas o la responsabilidad a los estados del sur y no los iban a castigar por su participación en la guerra siempre y cuando juraran lealtad a la Unión y se convirtieran en estados del norte, o sea, que se unieran nuevamente a la Unión. Pero muchos congresistas, específicamente los congresistas radicales, pues estaban en contra de esto porque decían que era muy suave, que los estaban tratando como que con paños tibios, ¿sabes? Los del sur fueron los que provocaron la guerra, causaron la destrucción del territorio, la muerte de muchas personas, y tú lo vas a tratar como que, ay, sí, pide perdón y nosotros te aceptamos nuevamente. Ellos decían que se le tenía que poner castigos para que ellos pagaran por lo que había ocurrido en la guerra. Pero ya Andrew Jackson, pues no estaba, perdón, Andrew Johnson, no estaba de acuerdo con esta medida del Congreso y él mantuvo los planes de la Confederación bastante light o suaves, por decirlo así.
Esta es una foto de Andrew Johnson, perdón. En este otro punto es, por ejemplo, un perdón. Ahí te dice que Johnson perdonó a muchos ex soldados del sur, también a los dueños de esclavos que apoyaban la guerra contra el norte. Y esto es un ejemplo de que él simplemente le emitía un perdón o ¿cómo se dice eso? Un indulto por lo que ellos habían cometido y ya se podían con esto. Ellos una vez juramentaban lealtad a la Unión, pues ya ellos podían ser parte de los territorios del norte. Como también le había mencionado, ahí está José Javier, interrumpiendo el video, y le hola. Como le había mencionado, pues los de Congreso se oponían a esta medida porque ellos decían que era demasiado light. Por su parte, el sur también se oponía a las medidas y a los planes de la reconstrucción. Al sur no le interesaba formar parte de la Unión, porque las ideología de la Unión iba en contra de su modelo económico y de su propia ideología. Los estados confederados, ellos creían en la superioridad de la raza, donde el blanco está por encima del negro. Ellos no creían en la igualdad de condiciones, de que yo tengo que tratar al negro igual que un blanco, que yo tengo que reconocer que ellos son libres y que van a tener unos derechos. No, para ellos eso no existía. Y por eso es que a pesar de que hay un plan para la reconstrucción del territorio estadounidense, en el sur va a haber un grupo de personas que se van a oponer constantemente a estos planes. Incluso ellos dicen que para manejar su propia reconstrucción, ellos crearon unos códigos negros, que esto no es otra cosa que unas leyes internas que con estas leyes ellos buscaban limitar los derechos de los afroamericanos. O sea, ya para esta fecha se estaba buscando conseguir la igualdad de los afroamericanos, que pudieran estudiar, que pudieran votar, que pudieran acceder a la educación y a los servicios de la comunidad como ciudadanos estadounidenses. Pero estas personas del sur, estos radicales del sur, pues no estaban en contra de eso, y por eso crean lo que se conocieron como los códigos negros, que como dice aquí, son aplicadas con severidad contra las personas negras para limitar su progreso. Ellos no quieren igualdad, ellos no quieren nada de eso. Te dice que para el 1867 los partidos republicanos leales a Lincoln reaccionaron a las políticas de Johnson. Ellos no estaban de acuerdo con la suavidad de esas políticas. Ellos querían mano firme para el sur y el fin de los códigos negros. Como los del sur no estaban respondiendo al plan de reestructuración, el Congreso decía, mira, tú tienes que ser más fuerte, porque ahora mismo ellos implementaron esos códigos negros que van en contra de lo que son los derechos de los afroamericanos como ciudadanos. Y tú no estás haciendo nada al respecto. Por eso ellos llamaron a este nuevo plan una reconstrucción radical, que es ser más fuerte, más severo con los estados sureños. Por su parte, los códigos negros, como menciona aquí en el puntito, pues, que le dije, trataba de minimizar o de prohibir los derechos de los afroamericanos. Y, por ejemplo, una de las cosas que te dice es que ellos querían que los esclavos, que ya habían obtenido su libertad, gracias a la enmienda 13, que decía que le otorgaba la libertad a todos los esclavos, que tenían que permanecer en un tipo de servidumbre, o sea, tenían que seguir sirviéndole a los blancos, porque de nuevo, ellos entendían que los blancos eran superiores, y por lo tanto tenían que mantenerse en esa condición de sirvientes de los blancos. Otra cosa que estipulaba era que los contratos de trabajos iban a ser injustos, iban a ser largos. Esa servidumbre ellos lo establecían en un periodo de tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, y tú podías pagar para reducir esa cantidad de años, pero la deuda, según tú seguías trabajando, iba aumentando, y a la hora de la verdad, tú nunca como que lograbas comprar tu libertad. Así que por eso es que se hacía bien largo y los contratos eran injustos, donde lo condicionaban a que básicamente, al igual que como si fuesen esclavos, ellos perdían todo tipo de derechos. Los impuestos por ejercer un trabajo fue afuera de la normal. Ya la reestructuración permitía a los afroamericanos que podían ocupar cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando estuvieran capacitados para eso. Los del sur, como no querían esto, si un esclavo se superaba, estudiaba y quería ser abogado, pues le ponían unos impuestos por poder ejercer esa profesión.
o maestro o cualquier otra cosa, porque para ellos los esclavos tenían que trabajar como sirvientes de los blancos. Arresto por estar desempleado. Ellos lo iban a dificultar que los negros consiguieran trabajo. Pero si no tenían trabajo, si los afroamericanos estaban desempleados, entonces los arrestaban por estar desempleados y ser unos vagos. Pero es que ellos le estaban poniendo difícil que consiguieran trabajo porque no le estaban dando la misma igualdad de oportunidad. Le limitaban la educación. Ya había una ley que decía que ellos tenían que permitirse que pudieran ir a las escuelas para que se capacitaran en alguna profesión. Pero en los estados del sur le limitaban esa educación, o sea, no permitían que los negros estuvieran en las mismas escuelas que ya estaban establecidas para los blancos. Había una separación de sitios públicos. No solamente era que no podían estar en las escuelas con los blancos, ni en los lugares públicos, ni en las plazas, ni en las paradas, en los parques, en ningún lugar. O sea, no permitían la interacción del negro y el blanco en un mismo espacio. Eran lugares segregados para cada una de las razas. Había límites en los derechos de tener tierras propias. No le permitían que ellos compraran o poseyeran tierras, porque se supone que ellos trabajaran en las tierras de los otros. Le ponían límites también en la compra de vivienda y muchas más otras cosas. Tampoco le permitían que pudieran tener propiedades, porque ellos no los veían como unos ciudadanos normales, por decirlo así. Por lo tanto, no tenían los mismos derechos y no pretendían concederle ninguna de estas cosas. Eso básicamente es en lo que consistía los famosos códigos negros que se implementaron en el sur para combatir el plan de reestructuración del norte. En otro de los puntitos, o en esta foto, podemos ver que ellos cuando los arrestaban, porque por ejemplo eran vagos, no tenían trabajo, pues estos eran los uniformes que les ponían, y con todo eso los ponían a trabajar la tierra, el cultivo de algodón, etcétera, pues, en la condición de servidumbre. Ya para el 1868 se establece la enmienda 14. Y esta enmienda 14 lo que hace es que le otorga el voto a los esclavos o a los afroamericanos. Los del sur obviamente se van a oponer a esta ley, porque si yo no quiero que traten igual al afroamericano o al negro, porque ahora entonces me tienen que obligar a mí a que yo le dé el derecho al voto y que ellos tengan oportunidad de decidir o de escoger cosas que les puedan beneficiar. Así que ellos lo que se hacía en el sur era que se oponían a esta votación, iban a los lugares donde los negros iban a ejercer el derecho al voto, los daban, los maltrataban, los intimidaban, amenazaban para que ellos no pudieran hacerlo. Es por esto que el gobierno del norte, republicanos específicamente, mandaron tropas para defender y proteger los derechos de los votantes. Se crean escuelas o se abren escuelas para formar y educar a los negros, y esto fue con la ayuda de Oficina de Libertos, que es un grupo del gobierno. Y se le permitió a que negros, líderes del sur, pues pudieran formar puestos o pudieran ocupar puestos, perdón, en el Congreso de los Estados Unidos. Y esto obviamente es para promover esos derechos de los afroamericanos, que haya representación del sector afroamericano en el mismo Congreso. Para el 1866, en el tiempo por alguna razón viera para atrás, te dice que los del sur reaccionaron de manera violenta a lo de la votación, a lo de la libertad y a todo el plan de reestructuración. Y ellos comenzaron a quemar iglesias y escuelas con los afroamericanos dentro. Para esa época es que surgió el famoso grupo conocido como el Ku Klux Klan, que era un grupo que lo que hacía era mantener a los afroamericanos del sur con miedo, amenazados, intimidados, para que no lucharan por sus derechos o para que no los ejercieran en aquellos que se le habían dado. En esta lámina, por ejemplo, es un dibujo de una de las iglesias que quemaban, al igual que las iglesias, también las escuelas donde ellos estaban recibiendo la educación, o los colegios donde entonces estaban yendo a votar. Esta es otra imagen donde un grupo de Ku Klux Klan, si se fijan, estos no tienen la cara tapada, porque en el sur a ellos no les interesaba, o sea, no les preocupaba, perdón, que los identificaran. Ellos son antinegros y ellos están en contra de ellos y por eso no les molesta que se les vean las caras. Linchaban o colgaban a un afroamericano, y esta era una de las prácticas que hacían, quemaban cruces al frente de sus casas, los volcaban y los dejaban guindando de los árboles para que
los otros africanos los vieran, etc.